Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Bueno, la situación actual con el Fondo Monetario y la necesidad de refinanciamiento, incluso de un aumento de la deuda casualmente para salir del cepo, revelan que no debe ser un problema solamente de los políticos desalmados, salvajes y mentirosos. De hecho, la toma de deuda le cabe a todos los gobiernos, incluso a las dictaduras, donde no conducían los políticos. Ahora escuchemos parte del discurso del presidente cuando se refiere a su padre español, con el que tiene un conflicto ya conocido, Pedro Sánchez. Así dice: Sánchez estudió economía o no entendió o no le gusta mucho el Estado para llevarse el puesto a los españoles. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo, y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertaron en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo, ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad, que son la única que traen prosperidad. Bueno, en este fragmento, Milei se posiciona como la cabeza de un movimiento que empezó con él. En realidad, la extrema derecha tuvo anteriormente fenómenos muy grandes, como el propio Donald Trump en Estados Unidos, en Brasil, Jair Bolsonaro y otros partidos que, si bien no ganaron en sus países, sí tuvieron muy buena performance electoral. Milei da cuenta en este fragmento de cierta desubicación al decirle a los dirigentes que estaban presentes del Partido Popular que han gobernado España en múltiples ocasiones. El rugido de Sudamérica los hará despertar. El gobierno popular, el Partido Popular viene gobernando España alternativamente con el Partido Socialista casi en tanta cantidad de años uno como el otro. Y en el Instituto Juan de Mariana, un think tank de orientación ultraliberal, con sede, podríamos decir libertario, con sede en Madrid, fue donde recibieron a Javier Milei y le dieron un premio. Vamos a escuchar ahora el fragmento del discurso del presidente. Allí Huerta de Soto, del presidente de esta organización, Instituto Juan Mariana, le obsequió un cuadro de Javier Milei. Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! ¡Viva! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! Bueno, aquellos que además de escucharnos nos están viendo por televisión y ven un enorme cuadro del propio Milei. Vamos ahora a compartir la emoción que le generó a Milei ver su propio retrato, el retrato de su persona.
Ahí lo que se veía era el propio Milei con una emoción en el rostro llegada al llanto, viendo su propio cuadro, su propia imagen. Mucho parecido a aquello de Narciso viéndose en el agua del río. Vamos ahora a otro de los gestos que llamó la atención cuando imitó una danza egipcia, creo. A ver. Y no solo que están los opositores disparando, sino que además, como si todo eso fuera poco, como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando peste sobre nosotros, y como si esto fuera poco, mientras que defendemos la ideas de la libertad, también aparecen los liberales egipcios. Que por un lado hablan de libertad y que por otro lado le venden la patente de corso al mejor postor. Hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público. Bueno, aquellos que nos están solo escuchando no vieron el gesto maravilloso donde él hacía un baile egipcio, llevando las manos derechas en el sentido, podríamos decir, de avance y la mano izquierda en el sentido de retroceso. El dirigente de otro sector de la ultraderecha argentina, César Biondini, escribió un párrafo que vale la pena compartir. Voy a decirlo textualmente. Dice así: Milei se puso a llorar de emoción al ver un cuadro de sí mismo que le hizo la secta libertaria Instituto Juan de Mariana. Esto ya no es de narcisista, sino directamente de narsopsicópata. La egolatría avanza, así terminó, en lugar de la libertad avanza. Parte de esta frase, tan reconocida de que nadie es profeta en su tierra, vuelve a explicar que, por un lado, el nazismo local de la Argentina critica al presidente Milei y, por otro lado, sectores vinculados al nazismo, nada más y nada menos que en Alemania, lo felicitan. Paradojas de la ultraderecha que son difíciles de entender desde afuera. En Alemania lo recibió la Sociedad Hayek, otro think tank que difunde ideas de la Escuela Austríaca de Economía, pero con una particularidad un tanto inquietante. Vamos a repasar algunos de los datos acerca de la sociedad que aportó en un hilo de ex Twitter, el periodista Pablo Stefanoni, donde dice: Beatrix von Storm, de origen aristocrático, nieta del ministro clave de Hitler y parte del a la duda del AfD, es, junto con otros dirigentes de la AfD, miembro de la sociedad Hayek. AfD es el acrónimo de Alternativa por Alemania, una fuerza de extrema derecha con muchos vínculos con el neonazismo. Björn Höcke, líder de la AfD de Turinga, de la ciudad de Turinga, no solo utilizó un eslogan nazi prohibido, que es todo por Alemania, sino que en su libro considera que es incorrecto representar a Hitler como totalmente maligno. Hitler como totalmente maligno es, en comillas, lo que dijeron. Y que el tema no es tan blanco y negro, nuevamente comillas. Esta vinculación de la sociedad Hayek con Alternativa para Alemania por varios miembros de la señora von Storm le viene costando varios problemas en la opinión pública, pero sus autoridades aún no se expiden en contra de esta fuerza política. Tal vez en este punto sea interesante recordar los vínculos entre el extremo liberalismo y la derecha. Fue Milton Friedman, uno de los héroes del presidente Milei, por quien le puso Milton a uno de sus perros, quien asesoró a Augusto Pinochet en Chile. Por otro lado, von Mises también fue muy citado por el presidente, fue el autor y el autor del plan y asesor del mandatario fascista austríaco Dollfuss, y von Mises también escribió a favor del ascenso de Mussolini al poder en la mitad del siglo pasado para poder, entre comillas, detener el comunismo. Vamos a repasar algunos hechos del viaje de Milei por Alemania. Vamos justamente a la parte en que la sociedad Hayek, de la que hablamos, le da el premio a Javier Milei. Allí Milei recibe la medalla Hayek en Hamburgo el 22 de junio de 2024. Luego, es para aquellos que además de escucharnos nos ven por televisión, es simplemente una imagen, y luego Milei hizo una intervención al respecto, y vamos a compartir ahora sí el sonido y la imagen también del discurso de Javier Milei en Hamburgo, donde dice: estamos aspirando a ser el país más libre del planeta.
Estemos aspirando a la libertad económica de Irlanda, sino que estamos aspirando a ser el país más libre del planeta y que eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo, para saber que las ideas de la libertad funcionan. Así que muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Ahora vamos a ver una imagen, aquellos que nos están viendo por televisión, y yo se los voy a narrar a los que nos escuchan por radio, de su par alemán, el canciller Scholz, dándole la mano, en este caso, a alguien de una orientación ideológica exactamente opuesta. Vale mencionar que el canciller es el jefe de Estado en el sistema democrático alemán, rechazó que fuese una visita de Estado, como estaba originalmente previsto. El mismo problema tuvo en España, donde el rey decidió no recibirlo, a pesar del pedido del presidente Milei, en solidaridad con el jefe de gobierno al que Milei había atacado. Vamos ahora a la voz de escuchar los audios de dos analistas internacionales que le enviaron a la producción analizando los viajes del presidente. Uno de ellos es Ezequiel Coppel, analista internacional. Vamos a escucharlo.